...20 de noviembre de 1945. Esta es la fecha en la que se iniciaron los procesos en los que se determinaría, sancionaría y procesaría a los principales responsables de los crímenes cometidos durante el Tercer Reich bajo el régimen nacional socialista impuesto en Alemania y liderado por Adolf Hitler. El final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen nazi trajeron consigo el total desmantelamiento del sistema instaurado en Alemania, lo que supuso un gran reto para las potencias aliadas que tuvieron que determinar el futuro del país. Para levantar de nuevo los cimientos de Alemania, primero era necesario juzgar a todos aquellos que habían ayudado a la consolidación del nacionalsocialismo y que habían contribuido a toda la serie de crímenes que se cometieron bajo el mandato del Führer, asegurándose de esta manera de que tales barbaridades no volviesen a suceder. Era necesario juzgar adecuadamente a los acusados y Nuremberg fue la ciudad elegida por los aliados para la celebración de unos juicios sin precedentes que no solo pasarían a la historia por sus condenas ejemplares, sino también por otro motivo importante para la interpretación: el paso de la consecutiva a la simultánea. 4 fueron los idiomas principales en los que se siguieron los juicios: inglés, francés, alemán y ruso, pero también se interpretó esporádicamente de muchos otros, debido a la variada presencia de testigos, acusados, magistrados y prensa. Entonces, ¿cómo se desarrolló este proceso? Previamente al proceso principal, se llevó a cabo una serie de interrogatorios a los responsables nazis a cargo principalmente de Estados Unidos. El propio Mark Preissman, mano derecha del coronel Dostert, relata la experiencia. En Nuremberg hice algo de interpretación consecutiva en ambos sentidos para los interrogatorios y fue muy emocionante porque conocía a algunas de las personas por la historia. Rudolf Hess, el que fuera segundo de Hitler, fue uno de los acusados en estos interrogatorios previos. Para el proceso principal sería necesaria la utilización de un nuevo método, más dinámico y espontáneo que la interpretación consecutiva, que había sido efectiva para el régimen bilingüe de la Sociedad de Naciones, pero que hubiera dilatado mucho el desarrollo del proceso en 4 lenguas. La propuesta del coronel Dostert de experimentar con la simultánea convenció al fiscal Jackson de los Estados Unidos, quien a su vez persuadió a sus colegas de la viabilidad del sistema y de que sólo así resultaría creíble el proceso ante la opinión pública. La empresa IBM disponía de equipos que permitían que la intervención en un idioma se transmitiera de forma simultánea por canales diferentes a los otros 3 idiomas. De esta manera podía resolverse el problema de la comunicación en los juicios, al mismo tiempo que se alcanzaba una velocidad adecuada para su celebración. La interpretación en Nuremberg supuso un cambio radical desde el punto de vista técnico. El equipo de interpretación simultánea se había empezado a utilizar ya en ensayos anteriormente en la Sociedad de Naciones y en la Organización Internacional del Trabajo en los años 20, finales de los años 20, pero no había tenido la misma repercusión que tuvo en los medios de comunicación y en la prensa, que luego llegó a adquirir con Nuremberg, porque el proceso de Nuremberg pues, tuvo un gran eco en la opinión pública en general, y entonces ahí pudieron ver la gente normal, la gente corriente, que no tenía ni idea de en qué consistía la interpretación, pudo ver cómo funcionaba un sistema que permitía que una persona hablara en un idioma y que a través de unas cabinas y con un equipo muy sencillo que consistía esencialmente en unos auriculares y en un micrófono, unos intérpretes hicieran
la interpretación a otras lenguas diferentes de ese discurso originalmente hecho en uno de los idiomas. Decididos los juristas por la utilización del sistema de simultánea, IBM ofreció suministrar gratuitamente el equipo junto con 200 auriculares y las cajas y los cables necesarios, poniendo como único requisito el pago por el transporte y la instalación. El Palacio de Justicia de Nuremberg tuvo que ser acondicionado para poder celebrar en él el proceso, al igual que la sala principal del tribunal, donde se celebrarían los juicios y donde IBM instalaría el sistema de simultánea. El sistema contaba con 6 micrófonos para las intervenciones originales, uno para cada juez, uno para el estrado de testigos y otro para el orador que estuviera en la palestra. Los discursos y declaraciones originales se transmitían mediante un panel de control a los auriculares de los intérpretes que traducían la intervención al idioma correspondiente a través de 4 micrófonos, uno por cabina. En la sala, por lo tanto, se podían escuchar 5 canales, uno con el sonido original y 4 para cada uno de los idiomas. Los oyentes tenían acceso en sus auriculares a cualquiera de los canales mediante un selector. Al mismo tiempo, todo el sonido se grababa eléctricamente en discos. Pasado desde entonces hasta acá es simplemente una mejora de las condiciones de los equipos. Si en aquellos tiempos eran equipos muy voluminosos, con un solo micrófono en la cabina que se utilizaba pasándoselo de uno al otro, en estos momentos normalmente en las cabinas hay un micro por cada intérprete, son micros mucho más sensibles al sonido, la calidad del sonido que llega a los oídos del intérprete también es mucho mejor, no hay interferencias con respecto al sonido externo porque son cabinas insonorizadas, cosa que no existía en la época de Nuremberg porque las cabinas no tenían ni siquiera techo y por tanto entraba todo el sonido de las cabinas vecinas y del resto de la sala, del sonido ambiente. En fin, estas son algunas de las novedades principales desde ese punto de vista. Pocos días antes de empezar el juicio, a petición de los intérpretes, se amplió la instalación de sonido a la sala contigua para que el equipo de intérpretes de reserva pudiera seguir las deliberaciones en directo. La sala quedó distribuida de tal forma que las cabinas de los intérpretes estaban enfrente de los acusados y los intérpretes veían directamente el atril del orador y las mesas de los fiscales. Los jueces quedaban al fondo, en ángulo recto en relación con las cabinas, y los intérpretes solo veían el estrado de los testigos girando la cabeza hacia la izquierda. En cuanto a la acústica, las cabinas de los intérpretes eran muy precarias y no estaban cerradas por la parte superior, lo que generaba ruido. Los intérpretes tenían que hablar muy cerca del micrófono para que su voz no resultara molesta para las otras cabinas y para la sala. En la película de ficción Vencedores o Vencidos de Stanley Kramer, que se inspira en uno de los juicios subsiguientes al principal, podemos ver reproducido de forma excepcional el sistema de IBM tal como estaba en la sala principal del tribunal. Milhahn, ¿está usted legalmente representado ante este tribunal? Emil Hahn, sind Sie von einem Anwalt vor diesem Gericht vertreten? Nicht schuldig. Soy inocente. Solo se le pregunta si está legalmente representado ante el tribunal. Die Frage ist, sind Sie von einem Anwalt vor diesem Gericht vertreten? Ich werde vertreten. Estoy representado. El equipo técnico era solo el vector de lo que decían los intérpretes. Hasta entonces, muy pocos de ellos habían practicado de forma esporádica con la simultánea. Se buscó a personas bilingües, con cierto nivel de educación, capacidad de oratoria y con aplomo para hacer frente a la dura prueba de interpretar a presuntos criminales de guerra. Muy pocos intérpretes tenían experiencia profesional. La selección de los intérpretes, por lo tanto, se basó más en la intuición de los ojeadores que en un sistema elaborado de pruebas. Los intérpretes pasaban por un breve periodo de formación, pero sobre todo en cabina, donde se veía realmente si valían para el oficio.
Primero pasaban por la traducción escrita y después se hicieron simulacros de los juicios donde se plantearon problemas como el de la velocidad o la idea de establecer un sistema de luces de aviso y la figura del monitor. Una vez que empezó el proceso, la formación se realizaba in situ, algo que los monitores consideraban como la mejor formación para la interpretación en simultánea. El primer director de la división lingüística fue Leon Dostert, sustituido por Alfred Stier en abril de 1946, cuando Dostert se trasladó a Nueva York para instalar la simultánea en la ONU. En líneas generales, el núcleo de los intérpretes de Nuremberg era muy variado. Muchos veían los juicios como un trabajo temporal, de modo que pedían permiso en su trabajo previo con idea de volver. No fueron muchos los que continuaron siendo intérpretes después del proceso de Nuremberg. Los intérpretes estaban organizados en 3 equipos de 12, 3 por cada una de las cabinas. Cada intérprete interpretaba solo hacia el idioma de su cabina y solo desde una de las otras 3 lenguas. Los 3 equipos se distribuían las tareas de la siguiente forma. El equipo 1 estaba trabajando en cabina. El equipo 2 estaba en una sala adjunta siguiendo el proceso y listo para intervenir. Y el equipo 3 no interpretaba ese día, pero estaba ocupado en labores de revisión y edición de sus propios textos o de los textos de los demás. El alto grado de concentración y de tensión que suponía interpretar en el proceso requería esos turnos de descanso para los intérpretes. Por regla general, los intérpretes solo interpretaban en un solo sentido. Por ejemplo, en la cabina inglesa, un intérprete trabajaba solo del ruso al inglés, otro desde el francés al inglés y el tercero desde el alemán al inglés. No obstante, hubo casos en los que alternaron de cabina según las necesidades. El proceso de Nuremberg fue testigo de un cambio de gran alcance en cuanto a la proporción de intérpretes por sexos. En Nuremberg, ellas representan algo más del 20% del total, cifra semejante a la de los primeros equipos de la ONU. Podemos afirmar que fueron bastantes las mujeres que trabajaron como intérpretes en Nuremberg. No sabría decir un número exacto porque el número varió a lo largo del proceso y de los procesos siguientes, pero sí tuvo un papel más importante que el que habían tenido anteriormente las mujeres como traductoras o intérpretes. Yo en los últimos meses me he dedicado a leer algunas de las memorias escritas por intérpretes y entre ellas he encontrado una muy interesante, escrita originalmente en ruso pero luego traducida al alemán, de una de las intérpretes. Se llama Tatiana Stupnikova, del ruso, evidentemente, como ya indica el nombre. Y en las memorias, pues ella pasa revista todo el tiempo que vivió en Nuremberg, las impresiones que fueron haciendo mella en ella, el ver tan de cerca a los acusados, a los nazis y a los personajes políticos que habían participado en el Holocausto y habían sido representantes principales de esta época y que ahora estaban delante del banquillo. Y ella en estas memorias no solo reflexiona sobre la interpretación como tal y sobre el trabajo que tuvo que realizar allí, que fue una especie de ducha fría porque la llamaron de un día para otro. También es muy curioso cómo llega la interpretación. Ella estaba trabajando para el ejército como traductora y de un día para otro la llaman y tiene que incorporarse prácticamente al día siguiente, aunque también porque dominaba ambas lenguas, había vivido en Berlín y hablaba muy bien el alemán y el ruso, evidentemente, por ser hija de rusos. Entonces la llaman y prácticamente en cuestión de un día o dos tiene que incorporarse al equipo de intérpretes en Nuremberg, a pesar, como quería indicar, que ella no quería. Ella quería regresar a su casa, quería ponerle fin a la guerra, había terminado, pero quería regresar, volver a ver a su familia, que había sufrido además con el régimen de Hitler. Su padre estaba todavía en la cárcel, su madre había sido deportada, ella había pasado su adolescencia con su hermana solas en Berlín,
buscándose la vida como podían. En fin, había tenido realmente una vida muy dura y entonces estas reflexiones afloran de nuevo en estas memorias y se mezclan con las observaciones que va haciendo durante el proceso de Nuremberg, en el que interpreta durante un año y comenta, a medida que vamos leyendo, que está deseando volver, que los intérpretes rusos cuentan las horas, cuentan los días, y cuando les dicen no, tenéis que quedaros un mes más, una semana más, se les hacen interminables, empiezan a componer canciones de queremos regresar a la patria, queremos terminar con esto, en fin, este tipo de cosas cuenta, pero lo que más me ha llamado a mí la atención de Stupnikova es los paralelismos que establece entre el régimen nazi y el régimen ruso en el que ella vive. Stupnikova, intérprete del equipo soviético, se refiere en sus memorias a los procesos de Nuremberg de la siguiente manera. El trabajo nos exigía, sin excepción alguna, toda nuestra fuerza física y psíquica. No se trataba solo de condenar a criminales, sino de la revelación de la ideología y la política nacionalsocialistas, de hacer visible su esencia a todos nosotros y de dejar constancia a las siguientes generaciones. La vida de los intérpretes era relativamente cómoda. Disponían de muchas ventajas, ya que podían conseguir gran variedad de productos gracias al economato estadounidense y disfrutar de un entorno relajado cuando no estaban trabajando. Los procesos de Nuremberg supusieron un antes y un después en el establecimiento de la interpretación simultánea. Allí quedó establecido un procedimiento de interpretación que se había utilizado experimentalmente casi 20 años antes en la OIT, pero que se generalizó después de Nuremberg al instalarse en las Naciones Unidas y luego en otros entornos de conferencias internacionales. La profesión de intérprete de simultánea se consolidó en los juicios de Nuremberg. Para un intérprete novel de simultánea no hay nada mejor que la práctica continua con los auriculares en la cabeza y el micrófono en la mano. No podría haber ninguna iniciación mejor a la profesión que Nuremberg. Tatiana Stupnikova.